Vengo de la UIS, Universidad Industrial de Santander, de la Escuela de Química, Facultad de Ciencias. Y voy a hablar de plantas en parte, pero estas plantas son también, muchas de ellas, en nuestro jardín. Es un jardín que une arte, música, ciencia, botánica. Y también tenemos un laboratorio en el cual hacemos análisis de plantas, de sus metabolitos, sus propiedades. Entonces, plantas en nuestra historia son muy importantes. O sea, plantas pueden vivir sin nosotros, pero nosotros sin plantas no podemos vivir. Y alrededor de 500.000 de especies de plantas vasculares está en el mundo y 10% de estas plantas están en Colombia. Más o menos de 15 a 20% entran en remedios, lo que llamamos remedios naturales. Las plantas son organismos autótrofos. Ellos pueden vivir sin nosotros, consiguen la energía de la luz, fabrican su glucosa, fabrican sus elementos para la vida y producen oxígeno. En cambio, nosotros somos organismos heterótrofos. Nosotros necesitamos comida, nosotros necesitamos la energía de afuera y por ende la comida juega el papel muy importante. En este caso quiero recordar la Ruta de Seda, que fue el primer como network, sí, de globalización en el mundo y donde mucha comida, muchas plantas, muchos remedios naturales fueron intercambiados, sí, por todo el continente euroasiático pasaba la Ruta de Seda. Y ahí donde conocemos cosas tan importantes como son plantas condimentarias sin cuales ya no podemos vivir. Conocemos azúcar, conocemos otras plantas muy importantes para medicina que son opio, que son ginseng y otras plantas viniendo de Asia. También Nuevo Mundo fue un nuevo y muy grande aporte en la medicina folclórica, en medicina natural y también en la comida, por supuesto, con esta inmensa cantidad de especies, con esta inmensa cantidad de frutas, verduras y plantas que conoció nuestro planeta. Las bebidas son plantas, el té, el café, el chocolate, el vino, guaraná, sí, o sea, bebidas colas, mate, todo esto son plantas. Y también, ya que salimos del paraíso o nos expulsaron, tenemos que tener la ropa, sí, los textiles. Y en este caso también son plantas. Entonces aquí tenemos algodón, el lino, el cáñamo, la misma seda, sí, o sea, el gusano de seda que está alimentándose, sí, de morera. Entonces es muy importante la influencia de plantas también en materiales, ¿sí? O sea, materiales de cuales se hacían los barcos que cruzaron océanos, nuestra vivienda. O sea, es muy importante la madera y sigue siendo utilizada en muchas construcciones en nuestra vida. Y nuestra vida es imposible sin colorantes, sin colores, ¿sí? Sin tintas, sin pigmentos. Entonces aquí vemos que muchas plantas han aportado los pigmentos, los colorantes, ¿sí? De diferentes colores, rojo, azul, amarillo, púrpura. Entonces también han sido plantas. Y plantas también son plantas ornamentales, son plantas que nos embellecen la vida, que nos hacen la vida más feliz, más estética, más agradable. También son plantas. Estas son plantas y fotos de nuestro jardín. Pero yo voy a hablar particularmente de plantas medicinales, porque las plantas medicinales han formado desde muchísimos años que existimos como seres humanos, sí, como Homo sapiens, han formado nuestra vida, desde la farmacología y farmacopea sumeria, a través de los egipcios conocemos esto, medicina tradicional china, ayurveda, medicina islámica, sí, toda la medicina del Nuevo Mundo de aztecas y de mayas, sí, plasmado en las cartas que mandaban los sacerdotes a su rey.
Y también, por supuesto, por más de 1000 años tenemos escritos de Plinio el Viejo, sí, Dioscórides, Galeno, sí, Epicuro, que también incluían los remedios naturales, sí, en sus tratados. Entonces, cuando nosotros hablamos de remedios naturales o de fármacos naturales o medicinas herbales, sí, o fitofármacos, sí, o fitomedicinas, bueno, muchas palabras son sinónimos, ¿sí? Hablamos de 100% natural. Esto es como el nombre, ¿sí? Orgánico, natural, y utilizan esta cosa de quimiofobia, sí, que nos ofende mucho porque yo soy química y tenemos químicos, mis estudiantes, entonces dicen que sin químicos, ¿sí? Bueno, entonces por favor no creen en esto porque somos muy importantes, sí, los químicos. Entonces, esto es como una parte importante. Mercado global de medicamentos herbales es grandísimo y va en creciendo, porque cada vez nosotros como que creemos más en medicina natural, sí, o sea, nos parece, digamos, que es multifacética, multifuncional y puede, digamos, ayudarnos mucho más. Si miramos un poquito de evolución, cómo pasamos de plantas, de comida, de plantas medicina, a lo que hoy en día tenemos, entonces cada etapa, o sea, se distingue por cosas muy importantes, donde el siglo XIX abrió puertas a la química propiamente, a aislamiento de los componentes de las plantas y su uso ya casi que como medicamentos que conocemos hoy. El siglo XIX ha sido muy importante en química de productos naturales porque fueron aislados la morfina, la cocaína, la quinina, sí, cafeína, nicotina, todos estos alcaloides muy importantes. Así que plantas medicinales son aquellas plantas que tienen principios activos y que podemos aprovechar estos principios activos para tener alguna función farmacológica sobre el organismo vivo. Entonces vemos que más o menos de 25 a 30% de fármacos modernos se derivan directamente de productos naturales, de plantas, o tienen inspiración, sí, en su estructura química. Entonces uno pregunta, ¿lo natural es siempre inocuo? ¿Es siempre, digamos, nos cura? Sí, porque la palabra natural suena muy positiva, suena como un remedio importante. Sin embargo, la cicuta también es natural y ya sabemos lo que hizo a Sócrates, sí. Las daturas, las brugmanses, belladonna, lo que tienen los huesos de muchas frutas, sí, que tienen ácido cianhídrico, cianuro, sí, los digitales sobrecargados de la yuca, sobrecargada de la dosis, la yuca amarga, sí, todos estos se vuelven venenos para nosotros. Entonces, ser, digamos, natural no necesariamente es inocuo. Lo mismo, ácido aristológico. Aquí utilizan esto para algunas bebidas alcohólicas, pero tiene ácido aristológico que es cancerígeno y que fue la causa de muerte de preparados naturales en Bélgica en 91 para disque bajar de peso, pero lo bajaron demasiado, ¿sí? Entonces, algunos alcaloides pirolisidínicos, el nombre es un poquito complicado, pero estos alcaloides son extremadamente tóxicos y están en las plantas que pueden crecer al lado de una planta medicinal y las plantas se comunican por las raíces. Entonces, lo que tiene una planta venenosa puede pasar al vecino. Sí, el veneno de las plantas es para que no crezcan alrededor otras plantas y que no me roban los recursos. Parecen humanos, ¿cierto? Entonces, aquí alcaloides pirolisidínicos, muchos, por ejemplo, han escuchado de Comfrey, pero este tiene alcaloide pirolisidínico muy tóxico. Y uno de los venenos más grandes proviene de higuerilla, de este aceite de castor, de este purgante que daban a los niños. Pero pues en la semilla de higuerilla está ricino, es uno de los venenos más poderosos que hay.
Y así podemos, por ejemplo, la miel que recogen abejas de flores de rododendro, ¿sí? Eso es una miel de locos, ¿sí? Toma la miel y pues tú te vuelves como diferente, ¿sí? El comportamiento. Ah, entonces, problemas, problemas, problemas. Lo natural no siempre es inocuo, no siempre, hay que siempre tener mucho cuidado con esto y hay que siempre hacer control y aseguramiento de la calidad, no solamente de los productos médicos que tomamos avalados, sí, estudiados, sino también de fármacos naturales, ¿sí? Pero viene también la metodología y la ciencia en esto, autenticidad genética. ¿Qué es esta planta? Ustedes compran y es un polvo, es una hoja triturada, no se sabe, le dicen que es muña, tómalo para esto y para aquello, para lo que ustedes creen, ¿sí? Entonces, porque efecto placebo es muy importante también. Pero uno tiene que establecer de dónde viene, cómo es el material genético. Para esto está estudio de ADN, estudio de tecnologías ómicas, metabolómica, por ejemplo, que hacemos en nuestro laboratorio. También hay plantas, inclusive en el cañón de Chicamocha, es orégano del monte. Está esta planta, está este, igualito morfológicamente. Uno los huele un poco diferente, la composición química es diferente, la planta es la misma. Esto se llama quimiotipos, ¿sí? Y actividad biológica va a ser diferente. Y le venden esto como orégano, ¿sí? O como pronto alivio. Entonces, muy a menudo, de 20 a 40% de productos herbales, sí, son, perdóname, pero son falsificados, o no falsificados, sino que tienen vegetales y plantas usados, identificados incorrectamente. Entonces, esto lo que hacemos, digamos, en nuestros laboratorios, lo que se llama perfilación, huella digital química, haciendo uso de todos estos equipos de alta tecnología, donde no se equivoca uno qué es lo que tiene el extracto, qué es lo que tiene el fitomedicamento, etc. Y aquí otra cosa. Tienen cultivo de estas plantas, echaron pesticidas, fumigaron, echaron de todos los químicos. Entonces, nosotros hacemos la cosecha, tomamos infusiones, decocciones, y es un cóctel de plaguicidas que también de paso nos hacen pues otros efectos. Las plantas secas pueden llenarse de hongos, pueden llenarse de levaduras, pueden tener también la carga microbiana que hay que revisar antes, metales pesados. Muchas plantas que crecen al lado de la carretera, si uno cosecha, la seca, prepara fitofarmacéutico y vaya a saber ¿sí? Qué tipo de contaminantes tienen, mitotoxinas, cuál es el principio activo, cuáles son las moléculas de las cuales esperamos resultado farmacológico. Entonces, esto es muy importante y vienen adulteraciones. Adulteraciones pueden ser intencionales, ¿sí? Basados únicamente en la ignorancia humana, en la fe de curarse rápidamente, fraude económico, errores botánicos que ya hablamos, errores tecnológicos. Y ahí podemos encontrar en estos preparados fitofarmacéuticos una gran cantidad de moléculas entre corticosteroides, antiinflamatorios. Ustedes quieren que le pase el dolor, tómase esta plantica, la toma, oh, pasó el dolor, pero uno de científico no cree en milagros, ¿sí? El dolor no pasa de un momento al otro por una árnica o por una manzanilla o por una caléndula. Entonces también están otras moléculas antidiabéticos, antidepresivos, somníferos, sí, o sea, ansiolíticos. Ahora que todos nos dicen que todos tenemos salud mental alterada, entonces, ¿cómo no vamos a tomar esto? Y resulta que hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, el famoso caléndolo officinal es 100% natural, tenía 45 miligramos de diclofenaco. Todo el estudio que se ha hecho, pero es muy peligroso tener un medicamento 100% natural y tener una molécula que le puede producir, digamos, un ataque anafiláctico. Y es muy peligroso, sí, esto la gente va para la clínica, para la UCI.
Entonces, por ejemplo, lo otro que me sorprende sobremanera, que son muy populares, estos son goticas para dormir. Ay, te estás nervioso y no puedes dormir, toma, sí, esto es homeopático, esto es natural, o sea, relájate, sí, 3 gotas y estás en séptimo cielo, sí. Entonces, cuando uno analiza estas cosas, se topa que tiene estos antipsicóticos, antidepresivos, que tienen benzodiazepinas, que tienen antidepresivos tricíclicos, sí, o sea, claro que te manda a dormir. En la mañana te levantas un poquito cansadito, pero no importa, dormí, ¿sí? Pero esto era digamos, un preparado que tenía ingredientes naturales, como valeriana, pasiflora, ignatia, sí, uno lea esto. Pero el principio activo era otro, agregado. Y la persona que es muy dependiente de esto y va y compra más y dice, uy, qué doctor tan bueno, sí, que hay que tomar homeopáticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener cuidado porque debe haber el control más rígido a estos productos, porque estas son las cosas con cuales los los químicos nos topamos en el laboratorio. Entonces, en este caso, órganos de control y más, el consumidor debe ser más educado, más consciente, o sea, con los productos llamados productos naturales homeopáticos. Y muchas gracias. Sí.